nuestro último presentador de la mañana es Sergio Muñoz. Él nos va a hablar de estandarización de procesos mediante las ISO 19650. Sergio es ingeniero de telecomunicaciones, ahí ya te vemos conectado, CEO y cofundador de Laurentia Technologies y socio cofundador BIM Plus Partners, donde desarrolla servicios de consultoría BIM. Desempeña los cargos de presidente de Building Smart Spain y del Comité de Normalización UNI CT41 y SC13 y participa además en forma activa en diferentes grupos de trabajo para impulsar la estandarización de la aplicación BIM. Participa también como docente en diferentes másters y posgrados sobre BIM. Él nos va a hablar entonces estandarización de procesos mediante las ISO. Sergio Muñoz, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a participar en ya vuestro quinto encuentro anual. Ya sois veteranos en ese sentido. Bueno, yo creo que pues un reconocimiento en ese sentido a vuestra labor que perdura en el tiempo y que ayuda a crear, ¿no? A divulgar, a crear buenas prácticas y que creo que es muy necesario para hacer crecer el sector. Bueno, en mi caso, estaba escuchando, ¿no? la presentación anterior de Sandra Milena y ha hablado también muchas cosas de estandarización, sobre todo de la información que hay en los modelos y los posibles usos de la misma. Yo voy a tocar otra parte de la estandarización, en este caso de procesos, más de cosas que tienen que ver con la gestión de la información, la interrelación entre personas, la contratación, pues un poco de todos esos aspectos que vienen reflejados en la norma ISO 19650. Entonces, arranco ya, ¿vale? Y os cuento. En primer lugar, por si alguien no lo sabe, Builder Smart. ¿Quién es Builder Smart? Bueno, Builder Smart es una organización abierta, neutral y sin ánimo de lucro que es internacional. Es internacional, pero al mismo tiempo tiene presencia en alrededor de 30 países en lo que llamamos chapters. Yo soy el presidente de Business Smart Spain. Hay chapters en Norteamérica, hay chapters muchos en Europa, hay chapters en Oriente Medio, hay chapters en Asia, chapters en Oceanía. Aún no hay chapters en Latinoamérica, pero espero que eso sea por muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que pretendemos? ¿Cuál es nuestra misión en Builder Smart? Bueno, pues es promover precisamente la digitalización en el sector de la construcción, pero con un matiz creo que muy importante, y es en base a la estandarización, en base a la creación, al desarrollo de estándares abiertos, consensuados por toda la industria. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, pues por varios aspectos, pero en primer lugar, cuando hablamos de que creemos, ¿no? y impulsamos flujos de trabajo y de colaboración abiertos, lo hacemos porque creemos en la flexibilidad que deben tener cualquier organización para elegir su estrategia digital, para elegir la tecnología con la que va a desarrollar su trabajo, porque también creemos en la eficiencia y productividad que deriva de la digitalización y porque, además, esa estandarización en un mundo global nos ayuda a también acceder a nuevos mercados, acceder a nuevos clientes y a otros proveedores. En ese sentido, pues quiero dar un par de datos que son bastante... La verdad es que hay muchos datos bastante negativos del sector de la construcción, pero me voy a quedar con dos que creo que ya son suficientes. Uno es que de la información que se entrega al final de la obra hay un 95% que no se vuelve a consultar jamás, ¿vale? Ya podríamos entrar a valorar los motivos, que son diversos, ¿no? Desde que hay información que se entrega al final de la obra pues no es veraz, ¿vale? No refleja lo que realmente se ha construido, a que el formato de esa información
pues deja de ser accesible, ¿vale? Con el paso del tiempo, ya sea porque es papel que se pierde o porque está en un formato propietario que luego no es accesible con el paso del tiempo, o que las personas que van a hacer una acción, por ejemplo, de mantenimiento, pues no saben dónde localizar esa información, ¿vale? Y otro dato que creo que también es bastante grave y alineado con algunas cosas de la presentación anterior, es que, por ejemplo, una de las deficiencias de no gestionar de forma adecuada la información en los proyectos hace que el 37% del material que llega a obra se convierta en residuos, ¿vale? Es decir, que bueno, pues directamente estamos pagando por un material que acaba siendo un residuo, espero que por lo menos reciclado, pero que no está siendo aprovechado, ¿vale? Porque no llega en el momento que toca o porque no se ha hecho una medición adecuada y entonces pues ha llegado mucho más material por diversos motivos. En ese sentido, estos aspectos y otros son los que desde Builder y desde la estandarización de la aplicación de la metodología BIM pretendemos, no digo solucionar al 100%, pero sí tener un impacto importante y relevante, ¿vale? Cuando hablamos de estandarización, hablamos del proceso, ¿no?, de crear un estándar que no es más que la aplicación, ¿no?, de una especificación técnica establecida por las diferentes partes interesadas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, es decir, al final estamos hablando, ¿no?, continuamente de metodología colaborativa, bueno, pues precisamente los diferentes actores pongámonos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, ¿no? Y eso es así es como nace un estándar. El estandarizar información tiene intrínsecamente pues, una serie de connotaciones creo que muy relevantes, ¿no? Hace que la información sea accesible por parte de todos, hace que la información sea transparente. Para mí, la más importante, hace que la información perdure a lo largo del tiempo, muy derivado, ¿no?, de esa accesibilidad, y que por tanto sea más fácil o más sencillo poder actualizarla conforme vaya teniendo cambios bueno, pues nuestro activo construido, ya sea un edificio o una obra civil. Y derivado de eso, pues van una serie de beneficios que ya se han ido comentando en anteriores ponencias, de mejor toma de decisiones, ahorros o mejor calidad, mejores entregables, automatizar procesos. Pero en cualquier caso, creo que es importante que también tengamos en cuenta cuál es el alcance, ¿no?, de aplicación de un estándar, ¿no? Porque al final la definición de estándar es relativamente sencilla. Es que las partes interesadas se pongan de acuerdo. Y eso, bueno, pues imaginaos un escenario de una empresa, un estudio de arquitectura pequeño con 4 o 5 trabajadores que entre sí, pues bueno, pues definen un libro de estilo, un manual gráfico, ¿no?, de cómo crear modelos. Está muy bien porque incluso de cómo llamar a los archivos, una estructura de carpetas, lo cual está muy bien, pero también es cierto que esa forma de trabajar no va a valer cuando trabajen para un proveedor que les exija otro tipo de especificación o que tenga su propia especificación técnica, ¿no? De ahí que es importante que acabemos trabajando o adaptando nuestra forma de trabajar a las normas, a ser posible, internacionales, y que posteriormente puedan ser traspuestas o adoptadas en un ámbito nacional. Por suerte, en el mundo BIM, pues existen comités de normalización que desarrollan este tipo de normas. Lo tenemos en ISO, lo tenemos en el ámbito europeo en CEN y luego lo tenemos, pues yo diría que en la mayoría de los países, como me presentaban, ¿no?, en la introducción. En España, por ejemplo, tenemos el Comité UNE, del cual sobre su subcomité yo soy el presidente. En Uruguay, en UNIT, pues tenéis también un comité de normalización con un subcomité espejo, ¿no?, de este comité ISO. Y en cualquier caso, todos estos comités se apoyan en su trabajo en el sector
¿vale? En el sector privado, también en el sector público o en la academia, y ahí es donde Building Smart pues, juega un papel fundamental ayudando al desarrollo, a la elaboración de estos estándares. Si hubiese dado, bueno, pues hace 5 años no habría podido dar esta charla sobre la ISO 19650, pero si hubiese dado una charla en el primer encuentro anual sobre estándares BIM, este mapa que veis aquí, pues sería mucho más pequeño de lo que es ahora, ¿vale? Es decir, la realidad es que se está consolidando un escenario normativo creo que muy interesante, del cual nos podemos aprovechar todos y las nuevas o las empresas que comiencen a adoptar la metodología BIM a partir de ahora pueden aprovecharse, donde, bueno, pues tenemos un conjunto de estándares que están centrados más en los procesos, en procesos de producción, de uso y de gestión de la información. Tenemos otro conjunto de estándares más centrados en cómo deben desarrollarse los modelos de información y tenemos otros más relacionados con el intercambio de información de esos modelos. Cuando hablamos de producción, uso y gestión de la información, estamos hablando de una serie de acciones no únicamente técnicas, que ahora las veremos. Es verdad, sí que hay una parte de producción de la información, pero hay otra serie de actividades como la de licitación, adjudicación, planificación, que no son de técnicas, sino que va más relacionada con planificar cómo se va a desarrollar ese proyecto bajo la metodología BIM y que están recogidas en la ISO 19650 que ahora os detallaré. Pero como os decía, pues también hay otra serie de estándares vinculados a las especificaciones del modelo de información, qué terminología se va a utilizar, el nivel de información, sistemas de clasificación y otros relacionados con el intercambio de información, pues sí, los formatos que tienen que tener nuestros archivos, como el caso de IFC, la nomenclatura a utilizar en esos archivos que vamos a compartir. Y bueno, en cualquier caso, no es objeto de esta presentación hablar de lo relacionado con el modelo de información, sino más de esta parte de procesos. Pero sí que quería que tuviésemos una foto general de qué está estandarizado ya a día de hoy. Entro en detalle a hablar sobre la ISO 19650. ¿Vale? Bueno, la ISO 19650 es un conjunto de normas, ¿vale? No es una norma única, es un conjunto de normas que establece un marco para la gestión de la información cuando utilizamos BIM, ¿vale? Y con dos, creo que matices, bueno, con varios matices, pero dos creo que muy relevantes, que se abstrae, ¿no? O que trata de ser independiente del tamaño y de la complejidad que tenga el proyecto, ¿vale? Así como de la tipología del proyecto, ya sea nueva construcción o rehabilitación, ya sea edificación o obra civil, ¿vale? Como se estaba comentando, la norma ISO 19650 en realidad es un conjunto de normas, 6, ¿vale? Para ser a día de hoy 6, ¿vale? No descartemos que siga ampliándose. La primera parte, que digamos define una serie de conceptos que estaréis oyendo mucho y que posiblemente muchas de las presentaciones que haya en este congreso, en este encuentro anual, pues se repetirán, como requisitos de información, como entregables de información, como modelo de información del activo, bueno, una serie de conceptos están recogidos en esta parte 1. La parte 2 se centra precisamente en cómo se va a gestionar la información durante la fase de desarrollo, entendida la fase de desarrollo como las fases de diseño y construcción de un proyecto, es decir, hasta que le damos las llaves al propietario. La parte 3, que hace lo mismo, pero centrado en la fase de operación. Hay una parte 4 que aún no está publicada, está próxima a ser publicada, que está más enfocada en los procesos de intercambio de información. Hay una parte 5, que esta también está publicada, que se centra en un tema creo que bastante
importante y que luego pues también revisaremos sobre la seguridad que debe haber en la información y en el acceso a la información, teniendo en cuenta que vamos a estar trabajando en muchos casos en la nube. Y hay una parte 6 en desarrollo, esta sí que está más incipiente, podríamos decir, que se centra en aspectos relacionados con la seguridad y salud. Si no estoy equivocado, en Uruguay creo que tenéis publicadas la parte 1, 2 y 5 y me imagino que la 3 no debe tardar mucho, ¿vale? En publicarse, ¿vale? Porque en España ya la tenemos hace un tiempo publicada y por eso mismo me imagino que no debe tardarse mucho en publicar en Uruguay. Bueno, por si hay asistentes, ¿no?, de otros países de Latinoamérica, diría que casi todos los países o muchos países de Latinoamérica, por lo menos las partes 1 y 2 de estas normas las tienen ya publicadas. Bueno, ¿y por qué? ¿Vale? Voy a intentar convencer, ¿no?, de por qué aplicar, ¿no?, o qué beneficios vamos a obtener de aplicar la norma ISO 19650. Bueno, yo creo que son varios los aspectos importantes, ¿no?, pero que al final se resumen en intentar ser más eficientes y eficaces, ¿no?, a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Se promueve una definición clara de la información por parte de principalmente, ¿no?, o liderada por el cliente del proyecto o por el propietario del activo, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, de métodos, procesos, plazos, protocolos. También que la cantidad de información y la calidad de la misma sea la suficiente para satisfacer las necesidades de información, y aquí también haremos hincapié, y que todo esto ayude a la eficiencia, ¿no?, a transferencias de información que sean eficientes y efectivas, ¿vale? Como os decía antes, bueno, pues es de aplicación, ¿no?, esta serie de normas para proyectos y activos construidos de cualquier tamaño y complejidad. Pero sí que es verdad que, aunque luego veremos al final como un mapa de procesos relativamente complejo, porque la norma está definida a máximos, sí que es verdad que para proyectos pues de poca complejidad, pues la recomendación de la propia norma es aplicarla de forma proporcional y adecuada, ¿no?, y que el sentido común vaya por delante. Bueno, ¿a quién afecta, no? Es decir, que hemos dicho que en un proyecto que se vaya a aplicar la metodología BIM, gestionar la información con esta norma, pero ¿esto a quién le afecta? Pues la realidad es que afecta a todos, ¿vale? Voy un poco de forma jerárquica, ¿no? Pues empezando por el cliente, promotor o propietario, que, bueno, dentro de la norma es appointing party, en España lo hemos traducido como adjudicador. Luego pues vendría, pues, por ejemplo, el arquitecto, un contratista principal o un responsable de un ámbito muy concreto, appointed party, que hemos traducido o lead appointed party, por adjudicatario principal. Y finalmente, pues los que están por debajo, ¿no?, a su vez de la cadena de valor, que pueden ser subcontratistas, especialistas o proveedores. Y además afecta durante todo el ciclo de vida. Un ciclo de vida que en el mundo, digamos, digital, igual que en el mundo físico, ¿no?, pues podemos hablar de diseño conceptual o planificación, diseño, construcción. En el mundo virtual hablamos de fase de desarrollo y fase de operación. Dos ejemplos bastante sencillos. Imaginemos un proyecto, yo creo que relativamente convencional, pues tenemos pues arriba al promotor que ocuparía, ¿no?, tendría el rol de adjudicador, y por debajo de él pues tiene varios adjudicatarios principales, cada uno responsable de una disciplina, podríamos decir, o de una actividad diferente, ¿no? Uno que se encargaría de la parte de arquitectura y a su vez por debajo pues tendría adjudicatarios responsables de estructuras o de instalaciones, otro adjudicatario principal responsable de la actividad de construcción con sus subcontratas e instaladores, y otro, por ejemplo, responsable de la operación y mantenimiento, con a su vez sus propios adjudicatarios o subcontratas responsables de mantener diferentes equipamientos o aspectos de este edificio. Pero el mismo esquema, digamos, sencillo, puede replicarse de otro modo para proyectos de un tamaño mayor, ¿no? En este caso, pues sería un proyecto a lo mejor ferroviario con un mayor número de agentes, pero en cualquier caso el esquema es el mismo. Adjudicador, adjudicatarios principales y por debajo adjudicatarios.
Bueno, como os he dicho, esta ISO 19650 marca bueno, una serie de actividades o de acciones, un flujo de trabajo ordenado, a partir del cual todos estos agentes participan, cada uno con su rol y con su responsabilidad, en poder llevar de forma adecuada la gestión del proyecto BIM. ¿Vale? Y lo vemos aquí en este esquema, ¿no? Partimos de una evaluación de necesidades, a partir de ahí arranca lo que diríamos etapa de licitación, con dos acciones principales, la petición de ofertas del adjudicador a los adjudicatarios y la presentación de ofertas por parte de los mismos. Después, bueno, pues se evaluarán esas ofertas y habrá una adjudicación a la mejor, ¿vale? Entendiéndose evaluación técnico-económica, la mejor oferta. Se movilizarán por parte de ese adjudicatario principal los recursos necesarios y finalmente se llevará a cabo la producción de forma colaborativa de la información, que tendrá como consecuencia la entrega del modelo de información. Si vemos esto con un poco más de detalle, vemos que ese punto de inicio, que es la evaluación de necesidades, arranca con el adjudicador, que define lo que llamamos requisitos de información, es decir, un conjunto de especificaciones sobre qué información debe producirse, cuándo debe producirse, su método de producción, y aunque es verdad que son definidos inicialmente por el adjudicador, pueden ser también ampliados por los adjudicatarios. Y estos requisitos de información, la norma los clasifica o establece una serie de criterios para clasificarlos por si son requisitos relativos a los intereses propios de la organización, si son intereses propios del proyecto, si son intereses propios del activo o si son más aspectos relacionados con el intercambio de información. Un aspecto que destaca mucho esta norma y que hemos dicho antes, ¿no? lo de sentido común, aplicar proporcionalidad, está muy relacionado con estos requisitos de información. Es decir, al final creo que ni le interesa a ese promotor o a ese cliente pedir más de lo que necesita, ni tampoco interesa a las empresas que le van a entregar el modelo de información, entregarle más de lo que les han pedido. ¿Vale? En ese sentido, hay que realmente pues, ser eficaz. Y aquí es donde voy a introducir el concepto desarrollado en la norma de momento europea, 17.412, del nivel de información necesario. ¿Vale? Bueno, añado una cosa, es una norma europea porque se ha desarrollado en Europa, pero está en proceso de que se convierta en norma ISO internacional, ¿vale? Con lo cual, pues quiero pensar que en un plazo relativamente corto será norma ISO y que, bueno, pues pueda ser adoptada por países como Uruguay en un plazo a lo mejor de un año. Como os decía, esta norma, ¿qué es lo que hace? Digamos que amplía el alcance o el concepto del tan usado, ¿no? LOD, y que, bueno, pues ha ayudado a algunas cosas, pero algunas otras, pues no ha ayudado tanto. Y lo que hace es definir cuál debe ser el nivel de información necesario para satisfacer los requisitos de información, ¿vale? Y intentar que el trabajo sea el mínimo necesario para satisfacer esos requisitos de información. Esta norma también es un conjunto de normas de las cuales a día de hoy solo está publicada la parte 1 de conceptos y principios y luego tiene otras dos partes que aún están en desarrollo. Pero sí que quiero explicaros algunas cosas, porque creo que es bastante interesante, sobre el nivel de información necesario. Para poder definir el nivel de información necesario, ¿no? De estos requisitos de información, es importante tener en cuenta 4 aspectos. Por un lado, responder el por qué, es decir, el objetivo, para qué queremos esa información. Luego, quién la tiene que producir, cuándo, asociada a qué hito va a estar esa información y finalmente sobre qué objeto es relevante o vamos a producir esa información. Y os pongo 2 ejemplos creo que muy sencillos. Porque el nivel de información
no está solo relacionado con la información geométrica, sino que está relacionado con información geométrica, información alfanumérica y documentación, los cuales se definen en base a una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, la información geométrica se define el detalle, es decir, si ese objeto es muy simplificado desde un punto de vista geométrico o muy realista, las dimensiones que tiene que haber definidas en ese objeto, su ubicación, la apariencia, el comportamiento paramétrico, si es necesario que lo tenga, y luego todo lo relacionado con esa información adicional que tanto valor aporta, así como la documentación que puede estar vinculada. Como os decía, un par de ejemplos, ¿no? Supongamos para un objetivo de simulación de humo y incendios, ¿no? Y que un técnico de protección de incendios en fase, ¿no?, de diseño conceptual, de proyecto que decimos aquí, sobre el objeto espacio, ¿qué tendrá que definir? Bueno, pues a nivel geométrico, pues una representación simplificada del volumen le es suficiente en 3 dimensiones, con ubicación absoluta y con colores simbólicos basados, por ejemplo, en la compartimentación. A nivel de información alfanumérica, pues tipo de espacio y que indique distribución, tipo de ocupación, factor de riesgo de incendio, bueno, pues una serie de parámetros. Y por ejemplo, de documentación, un informe del cálculo de las vías de evacuación. Si esto en vez del espacio lo hace del muro, bueno, pues en este caso del muro, pues necesitaría una representación simplificada del muro, incluyendo aberturas, a lo mejor que sean incoloros a nivel de apariencia, a nivel de información alfanumérica, pues el tipo de muro, su resistencia al fuego, si tiene refuerzo estructural y quizás en documentación un certificado de ensayo de resistencia al fuego de ese tipo de muro, ¿vale? Bueno, pues ese es un poco el concepto a nivel de información necesario. Volviendo a ese flujo que os decía antes, después de evaluar necesidades, ¿qué es lo que tendrá que hacer ese adjudicador? Pues definir, ¿no?, su pliego de condiciones que incluirá estos requisitos de información y, por tanto, pedir ofertas al mercado, ¿vale? Esa petición de ofertas, ¿qué tendrá como respuesta? Pues la presentación de ofertas, ¿no? Y habitualmente esas ofertas podrán venir acompañadas desde un punto de vista técnico de un plan de ejecución BIM, de un BEP, precontractual, digamos, donde cada posible adjudicatario propondrá cómo cree que debe desarrollarse BIM en ese proyecto en concreto, respondiendo de forma específica a los requisitos de información de ese proyecto. El adjudicador evaluará las diferentes ofertas desde un punto de vista económico por un lado, desde un punto de vista técnico por otro lado, incluso también evaluará las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo, ¿no? Qué experiencia tiene, qué habilidades tiene para trabajar con BIM, para hacer trabajo colaborativo, para qué recursos técnicos necesarios dispone. Ese plan de ejecución BIM, bueno, pues tendrá, ¿no? Pues yo creo que es bien conocido a día de hoy qué contenidos mínimos debe tener, pero en cualquier caso debe responder a ese pliego, ¿no?, a esos requisitos de información marcados inicialmente por el adjudicador, ¿vale? Una vez evaluadas esas ofertas, bueno, pues llega la adjudicación, ¿no?, a esa organización, a esa empresa mejor valorada, de forma que ese BEP, digamos, precontractual se convierte en un BEP contractual que marcará o regirá cómo se va a llevar a cabo el proyecto. A continuación, bueno, pues ese adjudicatario principal tendrá que movilizar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proyecto y comienza lo que llamamos la etapa de producción, ¿no?, con esa producción colaborativa que se llevará a cabo en lo que la ISO 19650 define como Common Data Environment o entorno común de datos, ¿vale? Ese entorno de trabajo en el cual confluyen los diferentes agentes y en el cual la información que se desarrolla pasa por una serie de estados. Esa información que se crea, que recibe, ¿no?, el nombre de contenedores de información y que puede ser, pues, desde una parte del modelo, puede ser un plano, puede ser una tabla, puede ser un informe, puede ser una imagen, puede ser un vídeo, es la que se va, bueno, con un control de revisiones, de evaluaciones, de aprobaciones, de autorizaciones, van pasando por estos diferentes estados hasta que bueno, digamos, la información es validada para llevarla a obra, ¿vale? Este concepto de entorno común de datos
tiene sentido, bueno, o es eficiente aplicarlo en base a una solución o a un conjunto de soluciones tecnológicas, porque no puede ser, no tiene por qué ser una única, sino que puede ser un conjunto de herramientas que en cualquier caso integren una serie de aspectos o de funcionalidades como puede ser la gestión del estado de la información, la clasificación de estos contenedores de información, control de versiones, control de acceso a la información, pero que además es recomendable que incluya, ¿no?, otra serie de aspectos pues, muy interesantes, como la asignación de tareas y responsabilidades que permitan la comunicación entre agentes y, ya que estamos hablando de modelos de información, que nos permita visualizar tanto la geometría como el resto de información, esos modelos. Ayuda a trabajar en un entorno común de datos el tener una estructura fija de codificación de los nombres de esos contenedores de información, de forma que, por ejemplo, nos facilite búsquedas más eficientes, ¿vale? En ese caso, bueno, pues aprovecho para decir que, por ejemplo, desde Builder Smart Spain hemos publicado un manual de nomenclatura de documentos alineado a la ISO 19750, donde recomendamos una estructura para cada uno de estos archivos, cada uno de estos documentos. Bueno, ventajas que tiene el uso de un entorno común de datos. Bueno, pues queda claro quién produce cada contenedor, quién es el responsable del mismo, ¿vale? Ya que solo esa organización está autorizada a modificar su contenido. Ayuda mucho, como decía, a la coordinación. Hay un registro, hay una trazabilidad de todo lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que todo esto pues, es fundamental. Como os decía, seguridad de la información. Estamos diciendo que vamos a trabajar posiblemente en la nube, con acceso de diferentes organizaciones, diferentes empresas, y hay que tener en cuenta que la información que se está creando puede ser información sensible, especialmente en ciertos activos como pueden ser espacios multitudinarios o mercados, instalaciones deportivas, hospitales, y que la pérdida de información o un uso indebido de la misma puede afectar a la privacidad, pero lo que es peor, a la seguridad de las personas. Por eso la ISO 19650, en este caso la parte 5, bueno, pues marca una serie de recomendaciones relacionadas con, en el caso de que exista información sensible, desarrollar una serie de políticas, de protocolos de seguridad de esta información. Voy terminando. Llegamos a que ya hemos producido la información y tenemos que responder, tenemos que entregar al adjudicador los entregables de información, que pueden ser esos contenedores de información que decíamos antes o la agregación de los mismos en ese modelo de información del cual se pueden extraer pues esos diferentes aspectos de pues planos, de un informe, de una medición, de un render, de una simulación. Un aspecto creo que es relevante es que cada vez más está siendo la entrega de modelos de información en formatos abiertos como IFC está siendo asimilada o integrada por cada vez más administraciones públicas en todo el mundo. Bueno, por concluir, este flujo de trabajo que marca la ISO 19750, hemos visto las etapas de forma relativamente simplificada, pero la ISO las tiene definidas de forma muy detallada, indicando muy bien cuál es la responsabilidad y el rol de cada uno de los agentes en cada una de ellas y que debe ser de aplicación para proyectos bueno, también de cierta complejidad. Tenemos este esquema para la fase de diseño y construcción. Tenemos un esquema parecido, que es el que aparece en la ISO 19650 parte 3, muy parecido al anterior. Y finalmente, ¿vale? Termino, que ya se me acaba el tiempo, unas conclusiones. La ISO 19650 define los procesos de gestión, uso, producción y entrega de la información, si se utiliza bien, por supuesto, durante todo el ciclo de vida del activo. Es de aplicación a todo tipo de proyecto, independientemente de tamaño, tipología y complejidad, y la recomendación es aplicarla de forma proporcional. Importante, una definición clara de necesidades, de los requisitos de información y de los métodos y procesos y protocolos y plazos necesarios para producir y entregar esa información, y que la cantidad y calidad de esa información debe ser la suficiente
pero no más, para ser eficiente, para satisfacer esas necesidades definidas. Casi todos estos aspectos los tenemos recogidos en una guía de introducción a la ISO 19650 que publicamos hace unos meses en Builder Smart Spain, y simplemente me queda invitaros a acceder a ella y descargarosla si queréis profundizar un poco más. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por todas estas explicaciones. Te invitamos a ti y a todos los que nos están siguiendo a hacer una pausa ahora. Volvemos 14:30 de Uruguay con más exposiciones en este quinto encuentro anual BIM y la digitalización de la construcción. Hasta dentro de un rato.